Señor, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias por permitirnos estar aquí. Te adoramos, Señor. Te adoramos en esta noche en unidad, en comunión contigo, Señor. Te damos gracias por permitirnos compartir tu palabra, Señor, traer luz, traer revelación, a través de tu palabra, ser lámpara a nuestros pies. Te pedimos, Señor, que en esta noche, tanto en Esteban como en todos los que participemos, tú seas el que traiga la revelación a nuestras vidas sobre aquello que necesitamos hoy escuchar a cada una de nuestras vidas, específicamente en lo que tú sabes que hoy estamos necesitando, Señor, que tu palabra sea para nosotros un renuevo, que tu palabra sea para nosotros una guía en esta noche, que lo que podamos hablar, Señor, nos hable más allá de las palabras, hable a nuestro espíritu, Señor, y sea como una semillita que se pueda sembrar en la vida de cada uno de nosotros, en el espíritu de cada uno de nosotros, para que dé fruto a su tiempo y abundante, según tu palabra dice. Señor, te damos gracias por esta noche, te ponemos como el centro de esta reunión y te pedimos, Señor, que nos acompañes en todo este rato. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Continuamos con lo que hemos estado viendo desde hace varios meses. Ha sido muy interesante porque como que el Señor nos ha llevado por varias cosas que nos han mostrado cierta parte de su palabra y como cierta, no sé, como un hilo de enseñanza muy interesante que en realidad no lo tenía yo como muy bien mapeado, pero ahora sí, el Señor como que me ha ido mostrando qué es lo que Él quiere que vayamos viendo. ¿Ok? Estuvimos viendo la semana, bueno, hemos estado viendo la formación de las 12 tribus de Israel y cómo esas 12 tribus de Israel fueron y entraron a la tierra prometida. Eso cuando estábamos leyendo Josué. Después empezamos a ver un poco la idea de los patriarcas y cómo el plan de Dios iba desde el Antiguo Testamento, desde Génesis, formando una estrategia para volver a tomar lo que el enemigo nos había quitado. Y la semana pasada estuvimos hablando mucho sobre la obra de Cristo en la cruz y qué fue lo que vino a hacer Cristo en nuestra vida. Si no han visto los estudios, entonces los invito a que métanse ahora les voy a pasar el link para meterse en el canal de YouTube que tenemos y ahí están todos los estudios para que lo puedan ir viendo. ¿Ok? Para ver si algo se les quedó ahí pendiente o si hay algo que tienen ahí alguna duda. Y acuérdense siempre, si tienen alguna pregunta, le preguntan a Kenia, ella sabe todas las respuestas. Lo que vamos a ver esta semana se llama Jesús, ¿quién soy y qué hago? Es un estudio sobre el pecado, ¿verdad? Y hace unos meses estuvimos viendo un estudio muy interesante sobre específicamente el pecado, pero quería verlo de acuerdo a lo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿verdad? Porque la semana pasada empezamos con la obra de Jesús, qué fue lo que hizo Jesús. Y leíamos Colosenses 2, 13 al 15, que es uno de los versículos como que más nos abre la idea de lo que vino a hacer Jesús a esta tierra. Entonces, don Álvaro, si puede leernos ahí Colosenses 2, 13 al 15. Está muteado, don Álvaro. Ahora sí. Colosenses 2, 13 al 15. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios le dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acto con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Este pasaje me encanta porque es un pasaje que es muy escrito muy al estilo de un abogado, ¿verdad? Y lo que yo siempre me he relacionado mucho, no que yo sea abogado, yo soy arquitecto, no tengo nada que ver con los abogados, pero yo me he relacionado mucho con Dios y he hablado y he entendido mucho en el sentido de que Dios es un Dios justo. Y como justo, Él no se puede desdecir y sus decretos
tienen que ser totalmente respetados. Y la obra de Cristo en la cruz respeta totalmente esos decretos. Entonces, por eso este pasaje es como tan escrito por un abogado, donde dice, él anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros. Es muy bonito porque cuando en el tiempo de Jesús, cuando, recuerden ustedes todas las películas de Semana Santa, cuando agarraban y crucificaban a algún criminal, le ponían qué eran los cargos que él tenía en una acta, y esa acta la clavaban en la cruz. Entonces, el acta de los cargos es un concepto muy que la gente colosenses conocía muy bien. ¿Qué era lo que eso significaba? Bueno, Cristo agarró el acta que estaba en nosotros, o sea, que el acta contra nuestros pecados, y la clavó en la cruz y le dijo, ya esto no tiene ninguna validez. Vemos que la obra de Cristo está totalmente relacionada con el pecado. Porque entonces dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces vino Cristo y quitó los pecados. Él anuló el acta de los pecados. De esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, que es lo que estuvimos viendo hace unas semanas. Como desde el Génesis, Dios llegó y nos dijo, ok, esto es lo que yo voy a hacer. No contó todo el cuento porque cuando estaba en la cruz, hasta ese momento, Satanás se dio cuenta de todo lo que hizo. Él creyó que estaba matando al Hijo del Hombre, y en realidad lo que estaba haciendo era salvando a la humanidad completa a la hora que Cristo moría ahí. Entonces, es un pasaje que me gusta mucho y nos empieza a enfocar sobre qué es lo que vino a hacer Cristo en la tierra. Y la semana pasada dijimos que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este pasaje, que yo lo oía desde pequeñito y uno se lo sabe de memoria, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo dice Juan el Bautista cuando viene Jesús. Él hace esa declaración y a veces la hemos tomado como muy por encimita esa declaración. ¿Qué es lo que significa que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo? En el cristianismo se dice, en latín decía Agnus Dei o Agnus Dei, traducido como en latín como el Cordero de Dios. Se refiere que Cristo es la víctima del sacrificio. Recuerden que en el Antiguo Testamento Dios decidió, porque fue una decisión que tuvo Dios, dijo, ok, como ustedes y yo hay una barrera con el pecado, voy a hacer un rito para que ustedes puedan acercarse a mí y podamos tener cierta relación. Entonces, él dice, ok, ustedes van a agarrar un cordero, van a ponerle la mano encima del cordero, los pecados de ustedes se le van a pasar al cordero, y entonces ese cordero merece la muerte, porque ustedes como pecadores merecemos la muerte. Entonces ese cordero muere y entonces es sacrificado. Y uno dice, ¿y el pobre corderito qué tenía que ver en el asunto? Nada. Él era simplemente un inocente que murió. Y él, durante años de años, el pueblo de Israel estuvo haciendo ese rito simplemente por obediencia, porque decían, qué varas de Dios más raras que nos ponen a hacer esos actos tan extraños que no entendemos. Bueno, todos esos actos fueron para que cuando Cristo estuviera muriendo en la cruz, la gente dijera, uy, mira, si ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese es, durante años nos estuvieron enseñando que así era como había que relacionarse con Dios. Y entonces Jesús hace otra vez como un acto totalmente de un abogado, con un acto totalmente de un tribunal para quitarnos el pecado del mundo. Pero ¿qué significa que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo? Antes nos relacionábamos con Dios a través del sacrificio. Había una barrera, desde Adán y Eva, había una barrera entre Dios y nosotros por el pecado. Y esa barrera era corrida ligeramente cada vez que hacíamos un sacrificio, y entonces podíamos tener cierta relación con Dios. Pero después volvía a entrar el pecado porque nos volvíamos a jalar otra torta y entonces esa barrera volvía a caer. Ahora nosotros nos relacionamos con Dios a través de la obra de Jesucristo. Entonces nosotros nos relacionamos con Dios y Dios abre, ahora sí, de par en par,
y nosotros tenemos comunidad con Dios, tenemos relación directa con Dios, tenemos un acceso directo al Padre. Eso es lo que quiere decir que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quita esa barrera. Y ahora nosotros nos relacionamos con Dios a través de Jesús y de la obra de Jesús. Pero eso quiere decir que ya el pecado no tiene ninguna injerencia en nuestra vida. ¿Qué quiere decir eso? Y tengamos una mente abierta para lo que voy a decir. Antes yo tenía cierta relación con Dios, pecaba y otra vez, ¡pum!, se ponía la barrera. Ahora, por medio de Cristo, yo tengo relación con Dios, peco y ya no hay barrera. Ya Cristo inmediatamente quitó esa barrera. Entonces, el pecado ya no es una cosa que no es ninguna variable en nuestra relación con Dios. No es que si yo peco poco, me acerco más a Dios. Si peco mucho, me alejo de Dios. Y eso es lo que mucha gente cree. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. No quiere decir que si yo peco mucho, me alejo de Dios o peco poco, me acerco a Dios. No me gano una relación con Dios por medio de lo que yo hago. Eso estuvimos viendo la semana pasada. Nosotros nos acercamos a Dios por medio de la fe. Yo creo en la obra que hizo Jesús. Yo estoy totalmente de acuerdo y digo, Jesús, usted hizo eso y entiendo qué fue lo que hizo. Entonces ya Jesús me adopta y entro en la familia de Dios. Y ya se acabó. No tengo nada más que hacer. El pecado ya no va a influenciar esa relación mía con Dios. ¿Ok? Pero eso fue lo que estuvimos viendo la semana pasada, pero tenemos que ponerlo en perspectiva. Y la idea de hoy, el estudio de hoy es poner ese enunciado de Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en perspectiva para que esto no sea una alcahuetería, ¿verdad? Y no es una carta libre para pecar, ¿verdad? Don Álvaro, si quiere nos lee, no, mentira, don Manuel, si quiere nos lee Juan 14:6. No, todavía no lo quita. No, todavía está muteado don Juan, don Manuel. Está muteado todavía. Aquí está, ahora sí. Ahora sí. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Viene, ahí como que falta un artículo. Viene al Padre si no por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Es que a veces las fotos de nosotros como que quedan de ese lado y entonces como que tapan un poquillo ahí la pantalla. Ah, ya vi, ahora sí. Ahora ya vi la palabra. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta es una declaración igual que se ve como muy inocente y a veces son versículos que tanto los hemos escuchado que como que no les agarramos el sabor que tiene. Okay. Jesús dijo, yo soy. Esa declaración, yo soy, a los judíos de esa época les revolvía la panza del colerón, porque yo soy es el nombre de Dios. Cuando Dios se aparece con Moisés y le dice, mire, yo necesito que usted agarre a todo el pueblo, lo saque de Egipto, lo vamos a ir en el desierto y vamos a meterlos en la tierra prometida. Entonces Moisés dice, pero es un montón de gente que van a hacerme caso a mí. ¿Quién les digo que me mandó? Y entonces Dios le dice, dígale que yo soy, lo mandó. Yo soy quiere decir, para Dios, era una expresión de que nosotros no podemos ponerle nombre a Dios. Dios no tiene nombre, porque en el momento en que nosotros le ponemos nombre, es lo que Dios le pidió a Adán que hiciera. Póngale nombre a la creación. Entonces Adán veía un perro y dice, ok, eso es perro. Yo le pongo un nombre y ahora en adelante se va a llamar perro, eso se va a llamar árbol, eso se va a llamar agua. Y empieza a ponerle nombre y entonces queda bajo la autoridad, la administración de Adán. Dios dijo, usted no va a poner un nombre a mí, porque yo no voy a quedar bajo la administración suya. Entonces, yo soy quiere decir, usted me va a conocer en el tanto usted camina conmigo. Cada vez, y esto se los he contado varias veces, pero siempre me gusta decirlos otra vez, cada vez que en la Biblia dice Jehová, en realidad lo que está diciendo ahí, en el original, es yo soy el que soy. Solo que a la hora que empiezan a redactar la Biblia, los judíos, y a la fecha, no dicen yo soy el que soy.
De hecho, hay unos judíos que actualmente no dicen Dios. Tengo una amiga que cada vez, judía, que escribe en Facebook, ella pone DI apóstrofe OS, porque no quieren decir el nombre de Dios, ¿verdad? Pero entonces, la Biblia cada vez que dice yo soy el que soy, cada vez que dice Jehová quiere decir yo seu, voseu, yo soy el que soy, pero el vocablo decía Elohim, 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 alrededor. Es como una imagen que era como un sello que cada vez que decía yo soy el que soy, ¡pum!, le ponían así. Pero entonces lo que hicieron para, a la hora de traducir las Biblias, es que agarraron las consonantes de yo soy el que soy, JHV, y las vocales de Elohim, EOA, y pusieron Jehová. Entonces, cada vez que nosotros decimos, o cada vez que leemos en la Biblia que dice Jehová, en realidad está diciendo yo soy el que soy. No es el nombre de Dios, porque Dios no permite o no quiere que nosotros lo administremos. Pero bueno, para traducir las Biblias, entonces dice Jehová. Entonces, Jehová es un invento de los traductores de la Biblia, de los escribas de la Biblia. Entonces, cuando Jesús dice yo soy, y Jesús pasaba diciendo yo soy, era una manera de molestarlos, creo yo, a los judíos. Yo soy, te estás diciendo Dios. Yo soy Dios. Primero que nada, pongamos esto en perspectiva. Yo soy Dios. Pero yo soy el camino, o sea, ustedes van a caminar por mí para tener relación con el Padre. La verdad, porque yo soy el que camina y el que va a hacer la obra completa para acercarnos a Dios. Y la vida, porque la separación del pecado es, o sea, el resultado del pecado es la muerte. Y nosotros merecíamos morirnos. Esa es la consecuencia de nuestra vida. Toda vez, por más pecadito pequeño, pecadito grande, merecemos la muerte. Eso es lo que Dios había estipulado. El pecado, yo no puedo tener relación con el pecado. Entonces, el que Jesús nos diga que yo soy el camino, la verdad y la vida, es una declaración completa de quién es Jesús, que fue la obra de Cristo en la cruz y cómo me relaciono yo ahora con Dios por medio de Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. Y a mí siempre me gusta agregarle a eso, por lo menos cada vez que leo ese versículo, y solo por mí. No hay otro camino, no hay un camino intercesor o que yo pueda saltármelo para llegar al Padre. Solo por medio de Jesús es que podemos acceder al Padre. ¿Por qué? Porque todo eso que vimos acerca del pecado, ¿ok? Entonces, durante muchos años la gente trató de buscar medios para acercarnos a Dios. Y se levantaban jueces, que es lo que estamos leyendo ahora en los versículos, se levantaban personas ungidas, Dios escogía reyes, Dios escogía personas, y siempre esas personas, aunque de alguna manera trataban de arrastrar al pueblo de Dios a tener una relación con Dios, se perdían de camino, porque siempre nos vamos a perder en el camino. Ahora que estamos leyendo Jueces, me gusta montones porque empieza diciendo, todo lo que hizo Josué se vino abajo. Y el pueblo de Israel ya está en la tierra prometida, pero solo tortas se jalan. Y no había una persona que lograra mantener unida al pueblo y ferviente en la fe. Para los que somos empresarios, eso es una enseñanza impresionante que nos dejan estos pasajes de la Biblia, donde Moisés tuvo un proceso de sucesión. O sea, Moisés supo cómo agarrar a una persona, educarla, criarla, caminar con ella y decirle cómo se hacen las cosas para que cuando Moisés faltara, quedó Josué. Y Josué, primero que nada, Dios lo respaldaba, ¿verdad? Cuando empezamos a leer Josué, lo primero que decía, Josué era, Dios le hablaba igual a Josué como le hablaba a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés lo había capacitado, lo había caminado y ellos ya sabían por dónde era el asunto. Muere Josué y no hay esa persona. O sea, Josué no hizo ese mismo proceso de sucesión. Nosotros como empresarios siempre tenemos que tener bien claro eso. O sea, ¿dónde está nuestro proceso de sucesión? ¿Cómo es que estamos haciendo nosotros para cuando nosotros faltemos o para cuando nosotros nos alejemos en una gerencia y quede el equipo de vendedores, por ejemplo? O sea, eso es una enseñanza muy interesante que en algún momento podemos ahondar mucho en esa parte. Pero durante mucho tiempo no hubo personas, no hubo manera, no hubo forma que el pueblo de Dios se mantuviera firme. Pero entonces ahora con la obra de Cristo en la cruz es la obra necesaria, completa y eterna
que usamos para poder llegar al Padre. ¿Ok? Pero entonces, ¿cuáles son las reglas del juego? ¿Qué es lo que puedo y qué es lo que no puedo? Porque como les dije, tampoco es que la declaración que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es una carta abierta para que pequemos. No es una carta abierta para que pequemos. Pero ¿a dónde está la línea? ¿Qué es que nosotros nos relacionamos? Y eso es lo que queremos dilucidar un poco en el estudio de hoy. No sé si Coqui está por ahí, para que los lea 1 Corintios 2:16. Ok, están muteados. ¿Me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Sí. 1 Corintios 2:16. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Esa 1 Corintios es muy bonita porque nos ayuda a entender qué es lo que hizo Jesús o qué es lo que hacemos nosotros cuando somos adoptados por Jesús. Cuando nosotros entramos en la familia de Dios, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene, entra en nosotros, ya ahora nosotros estamos limpios de pecado, entonces ya el Espíritu Santo puede venir y hace morada en nosotros, hace casa en nosotros. Y entonces la ley, el Espíritu Santo nos la escribe en nuestra mente. Ya nosotros entendemos las cosas porque tenemos la mente de Cristo. Este pasaje está muy relacionado con lo que vimos la semana pasada cuando estuvimos viendo sobre las parábolas. Las parábolas que Jesús hacía eran cuentos o fábulas que Jesús contaba a sus discípulos y todo el mundo quedaba, no entendí ni jota lo que me dijo este maestro. Porque están hechas específicamente para que no se entiendan. Entonces los discípulos se acercaban después y le decían, Jesús, usted me haría el favor de entenderme eso de las semillas porque no entendí. Entonces Jesús dice, ok, son 4 campos, una semilla cae en tierra fértil, la tierra fértil es las personas y empieza a explicar toda la parábola. Esa es la idea de Jesús. La idea de Jesús era decir cosas que la gente no entendiera. Bueno, muchas veces nos pasa en la Biblia cuando empezamos a leer que uno dice, no entendí ni jota. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda a entender eso y nos revela la palabra. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a andar en los caminos de Dios, yo salía de la iglesia, ahí de la Como, y yo le decía a mi esposa, ¿viste ese pasaje? ¡Qué impresionante! ¿Dónde estaba? Que durante años estuve revisándolo, la Biblia, y leía yo y creía que entendía, pero nunca entendía. Pero hoy sí, hoy esa palabra se abrió y la entendí. Bueno, es que el Espíritu Santo empezó a hacer la obra en mí y empecé a entender un montón de cosas por esto que dice Corintios, porque tenemos la mente de Cristo. Entonces el Espíritu Santo se mete en nuestra mente y empieza a explicarnos la palabra de Dios. Entonces ya no tenemos una obligación para no pecar, sino una responsabilidad para comportarnos a la altura. O sea, ya la palabra de Dios yo la tengo en mi mente y entonces la sigo, no porque si peco me voy para el infierno. No, la sigo porque sé que es bueno, porque sé que es lo que ocupo, porque sé que me va a hacer bueno a mi vida. Entonces es una responsabilidad para comportarme como hijo, no un castigo o una obligación que tengo que cumplir si no me voy para el infierno. Entonces eso es lo que quiere decir que nos la ponemos en la mente. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, somos transformados. Ya no queremos pecar. Siempre pecamos porque tenemos una naturaleza pecaminosa que no nos podemos sacar. Tenemos un cuerpo que no nos podemos sacar y siempre vamos a pecar, pero no tenemos esa, o sea, no pecamos porque queremos hacerlo. Entonces, cuando tenemos la relación con Cristo, vamos a ser transformados. Y con esa transformación empieza una transformación visible. No puede ser posible que usted tenga un encuentro con Cristo, sea transformado con Cristo y siga diciendo esas malas palabras que toda la vida. No hay lógica. Tiene que haber una transformación, tiene que haber un antes y un después. No puede ser posible que usted sea exactamente el mismo y con así de concha para seguir pecando. Esa transformación se da
por medio del Espíritu Santo que entra en nosotros y por medio de las cosas que empezamos a entender aquí por medio de lo que tenemos ahí. Y lo que la palabra de Dios nos dice, ya no en algo que escribimos, sino en algo que está dentro de nosotros. ¿Ok? Aníbal, si querés leernos Gálatas 5, 16 al 24. ¿Puedes leerlo, Aníbal? Ahí. Voy, que estaba moviendo la imagen. Claro. Ok. Gálatas 5, 16 al 24. Digo, pues andad en el Espíritu y no satisfazcáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, este pasaje que es lo que se llama el fruto del Espíritu, lo que dice primero que nada es el deseo de la carne es en contra del Espíritu, que es lo que les decía, esa naturaleza pecaminosa nuestra que nos inclina hacia el pecado, es totalmente contraria a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Y entonces nosotros hacemos cosas que no quisiéramos hacer, porque hemos guiado por la carne. En el momento en que entra el Espíritu Santo, ya esas ganas de hacer las cosas de acuerdo a la carne se rompe. Y entonces hay una parte importante y dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. ¿Qué quiere decir eso? Es lo que leíamos anteriormente. El Espíritu Santo nos empieza a dibujar en nuestra mente la mente de Cristo. Y entonces ya la palabra de Dios no es algo externo, sino es algo interno a nosotros. Y entonces dice las obras de la carne y hace una lista grandísima y al final dice y cosas semejantes. Por aquello que se me ha quedado algo botado, ahí quedan ahí todas las cuestiones de la carne. Y después en contraposición, el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondanza, fe, mansedumbre y templanza. ¿Qué quiere decir? En el tanto nosotros caminamos con el Espíritu Santo, este fruto empieza a verse manifestado cada vez más claramente. Y como Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy, usted va a entender quién soy yo cuando usted camine conmigo. Igual, cuando nosotros empezamos a caminar con el Espíritu Santo, empezamos a crecer en el fruto del Espíritu y empezamos a tener más relación con el Espíritu y con todo su fruto, ¿verdad? Y entonces, porque todo eso fue crucificado, y hace la misma analogía, ha sido crucificada la carne y las pasiones y los deseos en la cruz de Cristo. Entonces, este pasaje como que nos ayuda a entender cuáles son esas reglas de juego que hemos estado viendo y cómo es que nosotros empezamos a comportarnos. ¿Por qué? Porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y me quita esa carga que podamos tener cada vez que pecamos. Esa culpa que podamos tener cada vez que pecamos. Es quitada de nosotros, ¿por qué? Porque ya mi relación con Dios no es esa.
Mi relación con Dios es por medio de Jesús. Entonces, ok, sí, pequé. Yo sé, siga caminando. Y siga caminando con fe, confiado de la misericordia de Dios y caminando sabiendo que ya Jesús hizo la obra y que Jesús sabe que usted es pecador y que nosotros no vamos a llegar a la estatura de Cristo, pero sí que lo estamos intentando, sí que queremos hacerlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, ese es como darle un poco de perspectiva a ese pasaje que estuvimos viendo la semana pasada. ¿Y qué es el pecado? ¿Cómo es que nosotros podemos relacionarnos con el pecado? O cómo podemos no relacionarnos con el pecado, cómo podemos entender el pecado. ¿Ok? Hay dos definiciones. Esta es la primera. El pecado, que en latín dice peccatum, es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. Esta definición implica que un grupo de reglas que hay que seguir sin importar la lógica o la intención del corazón de esas reglas. Esa es una definición que a mí no me gusta. Me pareció muy fea. Es una definición que dice, hay un libro, porque dice que es ley divina, hay un libro que ustedes tienen que seguir. Y si ustedes no siguen ese libro, pecan. Pero ese libro dice que no puedo tatuarme, ¿sí? Entonces peca. ¿Y por qué? Porque dice el libro. Entiendo. Y ese libro dice que las mujeres no pueden subirse a predicar. ¿Por qué? Porque el libro lo dice. Entonces, por eso no me gusta esa definición. Habla de una ley divina que existe. Y vamos a ver, pongamos un poco en perspectiva el asunto. Hay malas interpretaciones de esa ley. Por eso es que han dicho gente que es pecado tatuarse o que es pecado que las mujeres prediquen, porque han sacado de contexto esos versículos y entonces hacen una doctrina alrededor de unos conceptos que no son ciertos y simplemente le dicen a la gente porque el libro divino lo dijo. Y esa no es la idea que Dios nos ha dejado. Eso no es la definición de pecado. Veamos Marcos 10, 17 al 22, Margarita, que dice que nunca la pongo a leer. ¿Puede leer ahí Marcos 10, del 17 al 22? Marcos 10, 17, 22. Cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Amén. Este pasaje, igual, creo que se ha malinterpretado montones y mucha gente dice, y agarra este pasaje para satanizar las riquezas materiales y todo. Me gustó este pasaje y ponerlo aquí porque habla de un hombre que era perfecto, ¿verdad? Él dice, yo, los 10 mandamientos, y aquí no habla de los 10, habla solo de una parte de los mandamientos, que es una enseñanza muy interesante, que Jesús le pone la lista no completa de los 10 mandamientos, sino la lista de los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Dios no está cuestionando cuál es su relación con Dios, sino cuál es su relación con el prójimo. Acuérdense cuando Jesús dijo, un mandamiento les dejo, que amen a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. Esa es la relación y ese es como el resumen de los 10 mandamientos. Pero bueno, Jesús le dice, haga esto y va a irse para el cielo. Y el hombre, arrogantemente, creo yo, dijo, listo, todo eso lo he cumplido. Entonces Jesús dice, mirándolo, lo amó. Digo, cosita, pobrecito usted. Bueno, una cosa le falta. Venda todo lo que tiene a los pobres y sígueme.
¿Qué es lo que le está diciendo Jesús? No está diciendo que eso es un nuevo mandamiento, que el 11º mandamiento era que no podemos tener riquezas. No, está diciendo, joven rico, ¿dónde está su corazón? Su corazón no está en mi relación con Dios. Su corazón está en el tesoro que usted tiene en la tierra. Y eso es lo más importante para usted. Y entonces usted no tiene a Dios como su número uno. Usted tiene a sus riquezas como su número uno. Entonces vemos que el pecado no tiene que ver, bajo esta definición que Jesús nos deja entrever, no tiene que ver con esa ley divina, sino tiene que ver con la intención que hay en nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? Entonces, por eso me gustó más una definición que vemos más adelante. Una definición que habla de mi corazón y habla de mi anhelo de lo que yo quiero llegar. Entonces, Jesús mostró que la actitud tenía más que ver que con cuál es nuestro corazón. Es por eso que esta definición de pecado no es la que yo leo en la Biblia. Me gustó más esta. Para los griegos, el pecado se decía amartía, fallo de la meta, no dar en el blanco. Esa es la definición de amartía. Los escritores griegos la ponían en una forma verbal diferente, amartao, con respecto a el que tira el hacha, el tira la flecha y que lanzaba la flecha y no llega al blanco. Entonces, el pecado era como algo que yo quería lograr y no llegué. Me gustó muchísimo esta definición porque habla de que en mi relación con Dios, Dios me dice, usted tiene que ser eso. Y entonces, cuando yo peco, no es porque dejé de hacer algo que me obligaban a hacer. No, es que yo tenía el anhelo de llegar ahí. Y iba camino por ahí y me desvié y no llegué. Entonces, no es que nunca llegué, es que en este momento no he podido llegar. Pero sigue ahí estando la meta y yo sigo caminando en esa meta. Me encantó porque lo pongo yo prácticamente, entonces, bueno, yo quiero ser el esposo que Dios quiere que yo sea. Y voy caminando hacia ahí y empiezo a sortear un montón de problemas, pero llego y le hablé mal a mi esposa, le pegué gritos, fallé. ¿Y entonces qué es? Pequé. Pequé porque había una regla que decía no le grite a su esposa. No, pequé porque yo iba caminando a ser el esposo que Dios quería que yo fuera y me desvié en el camino y fallé. Igual puede ser con una infidelidad, igual puede ser no con la esposa, en la oficina, ser el empresario que Dios quiere que yo sea y me desvié. O sea, ese concepto de pecado me encantó porque tiene que ver con algo que Dios me dijo que yo tengo que hacer y en el camino hacia donde yo voy y cómo llego yo a ese camino. ¿Okay? Entonces, en esa definición del pecado, podemos entender cuál es el proceso que nosotros podemos llegar para pecar. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Por qué es que si yo tengo esa meta clara y en mi relación con Dios puedo tener esa meta bien clara, por qué es que me desvío? ¿Por qué es que no llego? Y así lo puso Dios. Nunca vamos a llegar. Porque no hemos llegado a la estatura de Cristo. La única persona en esta tierra humano que lo pudo hacer fue Cristo, porque nunca dejó de ser Dios y Él nunca pecó. Pero todos los demás pecamos, vamos a pecar y pecaremos, siempre. Eso no está en discusión, pero sí el entender por qué es que nosotros pecamos. Vamos a ver, el pecado trae muerte porque nos separa de Dios. Pero ¿cómo es que pasamos eso de la idea a los hechos? Esa es la definición de pecado. Pecado es igual a muerte. ¿Cómo empezamos nosotros a relacionarnos con estas ideas para que no lleguemos a esos puntos? ¿Ok? Rafa, yo no sé si puedes leer Santiago 1 del 12 al 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie,
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago es buenísimo para definir un montón de cosas, y a mí me encanta Santiago, es un libro muy interesante que podemos leer. Aquí Santiago define la ruta del pecado. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros pecamos? ¿Ok? Entonces, muy interesante. Primero, hace una alabanza a la persona que soportó la tentación. Porque dice que cuando alguien es tentado, primero que nada, pone bien claro, la tentación no viene de parte de Dios. Y esto es muy interesante ahora que estamos leyendo Jueces, porque tenemos que ver un poco la cosmología que pasaba en el Antiguo Testamento y la cosmología que tenía el pueblo de Israel antes del exilio y después del exilio. Y esto es muy interesante para que lo entendamos, especialmente al leer el Antiguo Testamento, ahora que estamos leyendo Jueces. Resulta que Israel tenía una cosmología muy unidireccional. Decía que el pueblo de Israel tenía a Dios como el único Dios, obviamente, pero como la única figura celestial que existía. El pueblo de Israel no tenía claro el concepto de Satanás o el enemigo. Y entonces todas las cosas espirituales que pasaban se las atribuían a Dios, buenas o malas. Pero como que no era muy lógico con respecto a lo que vemos y decía, se dice por parte de Dios. Entonces, por ejemplo, leemos en la Biblia que en Éxodo dice, y Dios tentó al egipcio y no los dejó salir al pueblo de Israel, al faraón, perdón, y no lo dejó salir del pueblo de Israel. Y Dios endureció el corazón. Entonces uno dice, lo bueno y lo malo viene de Dios. Resulta que esa era la cosmología que tenía el pueblo de Israel cuando se escribe el Antiguo Testamento. Y les he dicho esto y se lo repito ahora. Recuerden que la palabra de Dios es inspirada por Dios. O sea, Dios agarró al escritor y el escritor dejó mucho de su cosmología en el versículo que está escribiendo. Entonces, para una persona que tenía un concepto de que Dios es el único ser espiritual que existía, vemos casos como lo que pasó en el faraón, por ejemplo, y tiene que ser Dios el que puso esa tentación, o tiene que ser Dios el que mandó esa prueba, o tiene que ser Dios ese montón de cosas. Resulta que cuando el pueblo de Israel sale es exiliado por primero Babilonia, tiene muy claro, la cultura babilónica tenía muy claro el concepto de Dios y el enemigo de Dios, el bien y el mal. Y esos conceptos se lo lograron o permeó en la cultura de Israel. Después del exilio, el pueblo de Israel entiende que tenemos un solo Dios, pero hay otros seres espirituales que existen. Y entonces entiende el concepto de ángeles y entiende el concepto de ángel caído, Satanás y todo esto. Entonces, hay varios pasajes, lástima que no se los apunté porque no iba a hablar de este asunto, pero hay varios pasajes que están escritos antes del exilio y después del exilio hay unos pequeños cambios porque ya tienen el concepto del mal y de que hay seres espirituales que trabajan a favor del mal, ¿verdad? Eso tenemos que tenerlo bien claro para ver el contexto histórico por el cual fueron escritos muchas palabras del Antiguo Testamento. Pero aquí Santiago lo tiene clarísimo. Dios no puede ser tentado por el mal y ni él tienta a nadie. O sea, de Dios no pueden salir cosas malas, solo salen cosas buenas. ¿Ok? Este es un pequeño paréntesis, o muy gran paréntesis que les hice, para que entendamos todo lo que estamos leyendo en Jueces, que a veces como que no entendemos muy bien, y recordemos que Jueces está escrito antes del tiempo del exilio, antes de que el pueblo de Israel fuera permeado por la cultura babilónica. ¿Ok? Entonces dice, Dios no puede tentar a nadie. El pecado, la tentación no viene aparte de Dios. Pero cuando la tentación llega, es atraído por nuestra propia concupiscencia. ¿Qué quiere decir esa palabra concupiscencia? O sea, nuestra propia carne, lo que está aquí adentro,
nuestros anhelos y deseos más, más salvajes es lo que empieza a concebir el pecado, da a luz el pecado, y después de que el pecado es consumado, da luz a la muerte. ¿Qué quiere decir? El pecado primero surge adentro mío, y después de que surge adentro mío, empiezo yo a maquinarlo, y en eso ya a consumarlo, y de ahí viene la muerte. Voy a ponerles un ejemplo, no sé, es que hablar del pecado son ejemplos feos, pero bueno, vamos a hablar de eso. Un hombre casado llega y empieza a tener ideas sobre la secretaria. Y le pareció bonita, le habla bonito, empieza a hacerlo. Y usted empieza, bueno, la persona empieza a concebir el pecado. Y a imaginárselo, a crearlo, a buscarlo, hasta que llega a hablar con la secretaria, se ponen de acuerdo, consuman el pecado y viene después la muerte. Pero el pecado no nos salió cuando fue consumado. El pecado nació desde que estaba imaginado. Entonces no puede decir, el esposo no puede llegar y decir, es que fue algo que pasó, es que nos tuvimos que quedar tarde, y después de que nos tuvimos que quedar tarde, de ahí una cosa llegó a la otra, y de ahí terminé ahí. No, así no fue lo que pasó. Eso fue consumado, eso fue pensado. O sea, por eso es que nosotros tenemos que parar esas ideas. Podemos que poner un límite a esas ideas antes de que sea consumado, y después de consumado es la muerte. Vamos a ver, si viene la tentación y usted vence la tentación, usted no pecó. Si usted tuvo esas ideas en la cabeza, pero se las logró sacar a tiempo antes de que sea consumado, usted no pecó. Entonces no hubo ese asunto de la muerte. Pero lo más importante de este pasaje, que ya me he tomado mucho tiempo con él, es que el diablo no tiene nada que ver con la constitución del pecado. Todo sale de lo interno de la persona y de lo que nosotros consumimos. Si vemos ahí, Santiago nunca habla de Satanás, nunca habla del diablo. Nunca dice que el diablo me hizo pecar. No, no, no. El diablo no le hizo pecar. El diablo nada más le tiró unas cartas, usted las agarró y se fue con todas. Entonces, vencer el pecado no es una obra sobrehumana que podemos hacer. No es algo sobre espiritual que podemos hacer o que solo superhombres pueden salir. No, es algo de lo que usted es y de lo que usted hace. Y lo que aquí le puse, y lo que usted consume. O sea, si usted tiene conversaciones un poco abiertas y empieza usted a tener amigos que lo que le recomiendan es que no se quede con su esposa, usted empieza a consumir eso y eso es lo que empieza a tener en su corazón. Pero si usted tiene ideas, si usted consume cosas positivas, usted lo que va a salirle ahí adentro son cosas positivas. El fruto del Espíritu Santo es lo que va a salir. Entonces, no le podemos echar la culpa al diablo del pecado. El diablo no tiene nada que ver con el pecado. Es lo que usted fue consumiendo, lo que usted fue atesorando, lo que usted fue metiendo dentro de su corazón y lo que salió. ¿Ok? Pero recordemos que todo esto, por medio de ese proceso que podemos hacer, ya no nos separa de Dios. Ya no hay esa culpa de separarnos a Dios. Entonces, la pregunta que sale aquí después de todo ese proceso, ok, viene consumado, da luz a la muerte, y yo llego y le digo, Jesús hizo la obra, ya no hay muerte, sigo adelante con mi vida. Entonces, ¿para qué portarnos bien? Porque es que nosotros tenemos que dejar de pecar. Si simplemente sacamos la carta a Cristo y ya cumplimos, ¿verdad? Aquí en Santiago, un poquito más adelante, dice, y empieza a hablarnos de para qué portarnos bien. Adri, si quieres leernos Santiago 1, 14 al 17. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que si tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que venga un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente.
a menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Este es un pasaje que habla sobre la fe, pero también se aplica totalmente a lo que estamos hablando. O sea, si usted se dice hijo de Dios, si usted se dice que fue transformado, que el Espíritu Santo mora en su vida, eso se tiene que ver. Y se tiene que ver no por medio de lo que usted dice, no por medio de las cosas que usted hace, sino por sus acciones. O sea, se tiene que notar que usted es cristiano. Se tiene que notar que usted ama a Cristo. Se tiene que notar que usted sigue las enseñanzas de Dios. Y no solo eso, sino, en efecto contrario, si sus acciones no muestran una transformación, más bien demuestran que usted no es un hijo de Dios. Más bien demuestran que el Espíritu Santo no ha entrado en su corazón. Porque cuando Jesús pasa por nuestras vidas, tenemos un cambio de nuestras vidas y eso se debe notar. Y ese cambio de corazón tiene un inicio, ¿verdad? No es que nosotros nos santificamos de una noche a la mañana. Tiene un inicio, pero se nota en las obras que hacemos. Se nota en las cosas que hacemos. ¿Okay? Y este es otro pasaje que cada vez que lo leo a mí me da susto. Porque es un pasaje que tiene mucho que ver con los que ya estamos en el camino de Dios. Pero dígame, Ángela, tiene una pregunta. Una observación, Esteban, Sí. en el versículo anterior, es que como lo estoy buscando en la Biblia, es Santiago 2, 14, 17. Ah, 2, perdón. Okay. Sí, me pegué una perdida, pero ya Rafa me sacó de la duda. Ok, perfecto. Santiago 2, apunten entonces bien. Santiago 2. Mateo 7, 21 al 23, el pasaje que me asusta. Helen, ¿lo puede leer? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo no sé por qué me da tanto susto ese pasaje. Porque habla de los que estamos haciendo la obra de Dios. Y aquí le pongo entre comillas la obra de Dios porque socialmente se ha mal enseñado que hacer las cosas de la iglesia es hacer la obra de Dios. Y aquí es lo que están diciendo estas personas. Mire, en su nombre profetizamos, en su nombre echamos fuera demonios, en su nombre hicimos un estudio bíblico, en su nombre íbamos a la iglesia, nos levantábamos a orar, la familia pedía que oráramos porque somos los que oramos más lindo y bendecimos los alimentos cada vez que llegamos. En su nombre hicimos un montón de cosas. Y el Padre les dice, nunca los conocí. Ese pasaje quiere decir que no importa lo que yo haga, si mi corazón no está en el lugar correcto y yo no tengo comunión con Dios, ese nunca los conocí, es el mismo verbo que estaba escrito cuando dice, por ejemplo, Adán y Eva se conocieron. No es que Adán y Eva se conocieron porque no se conocían, no, es que tuvieron relaciones sexuales y nació Abel y Caín. Nunca los conocí, es el mismo concepto y relación cercana de Cristo y su iglesia, su esposa. Es esa misma relación que Dios nos está pidiendo. Es ese contacto directo que nosotros tenemos que tener personal con Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y eso es lo que verdaderamente nos separa de las personas normales, por así ponerlo, con los hijos de Dios y los que tenemos relación con Dios y que los que nos alejamos del pecado, no porque no pequemos, sino porque tenemos ese corazón dispuestos a dejar de pecar. Entonces, por un lado, si nosotros decimos que somos hijos de Dios y nuestra actitud no cambia, no somos hijos de Dios. Pero por otro lado, si hacemos cosas para que la gente nos vea,
y no tenemos un corazón en el lugar correcto, entonces tampoco somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tener relación con Dios para conocerlo a Él, y esa relación con Dios es la que nos va a ir alejando cada vez del pecado y va a ir transformando nuestra vida. Entonces no es hacer las cosas para que la gente nos vea y que crea que somos cristianos. ¿Ok? Entonces, como conclusión, les pongo, el cielo no se gana. No es por lo que hacemos. Esteban, Sí, perdón. quería hacer una observación ahí en esa lectura anterior. Dígame. Que es lo que usted dice que da miedo. Sí, da miedo porque está diciendo, no profetizamos. ¿Quiénes? Nosotros. No echamos nosotros. Hicimos nosotros. O sea, el texto claramente está todo hecho, es el que o sea, es aborrecido porque es yo. O sea, nosotros no somos nada. Es Cristo, el Espíritu Santo, como usted lo ha dicho, y nuestro deber es abocarnos a la necesidad de nuestro hermano. Cuando creemos que somos nosotros los que hacemos las cosas, ya nos perdimos. Exactamente, la soberbia. La soberbia. Y a mí me da tanto susto porque lo veo mucho. Lo veo mucho en diferentes organizaciones y con diferentes personas. Sí, nuestros dirigentes, nuestras iglesias están muchas veces llenos de soberbios que se creen como a la altura de Dios y se olvidan que uno no es nada. O sea, si el Espíritu Santo no obra en uno, uno no es nada. Y entonces se creen que hacen milagros ellos, se creen que sanan ellos. Ahí está uno perdido. Cuando uno está en ese lugar, ya se perdió. Exactamente. Y es como un recordatorio diario que tenemos que hacer que no somos nosotros, nosotros solo somos instrumento, y la semana pasada se los puse, somos siervos inútiles, que simplemente hacemos lo que nos tocaba hacer. Entonces, sí, es un pasaje que tenemos que, bueno, y que yo personalmente lo busco mucho y lo leo mucho. ¿Ok? Como les decía, la conclusión, el cielo no se gana. No es por lo que hacemos nosotros que nos lleva al cielo. Nosotros no hacemos nada para llegar, sino es una relación de conocimiento con Dios. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Relacionarnos con Dios, hacer actividades para relacionarnos con Dios. No por la actividad en sí, sino porque queremos conocer a Dios. Entonces, ahora que estamos leyendo los capítulos diarios, es una actividad que yo siento que es muy importante porque nos ayuda a tener ese lugar cercano con Dios, a sacar un tiempito de nuestra agenda para hacer cosas de Dios. Y con todas las disciplinas espirituales así es, ¿verdad? Sacamos un tiempito para orar, sacamos un tiempito para adorar, sacamos un tiempito para ir a la iglesia. Pero no es esa actividad lo que es importante. No es que haciendo esas cosas vamos a llegar al cielo. No, es que esos ratitos lo que nos buscan es que nosotros tengamos relación con Dios. Entonces, si estamos leyendo esos pasajes bíblicos simplemente por obligación, para que Esteban no se enoje porque no puse el versículo, o simplemente para que quede ahí en actas de que yo leí un pasaje y que dentro de un año, dentro de un tiempo, digamos, ya leímos la Biblia completa, y otra gente dice, yo la he leído 5 veces, y uno dice, ¿y dónde está su corazón? Usted conoce a Dios, porque eso es lo importante. Lo importante no son las actividades que hacemos, lo importante es que conozcamos al Dios de la Biblia, que conozcamos a quién es el que está ahí metido. ¿verdad? Entonces, lo importante es ese conocimiento, esa cercanía con Dios. Esa casi como una relación de novios, que si no lo veo en la tarde, tengo ganas de verlo, y mañana tengo ganas de volverlo a ver. Iba a contar una historia de mi hijo, pero mejor no la cuento. Pero es esa misma deseo de diariamente buscar a Dios y de diariamente buscar tener relación con Él, hablar con Él, sentarnos con Él, ¿verdad? Eso es lo que andamos buscando por medio de todas esas actividades. Esa relación de conocimiento con Dios. Y eso es lo que tengo para esta semana. No sé si tienen alguna pregunta, alguna observación. Nada.
todo bien, entonces. Ok. Yo tal vez quería decir algo. Dígame, dígame. Más que todo ahora que estabas hablando, como un comentario, ¿verdad? De que estabas hablando ahora del tema de que el pecado, ¿verdad? Más que todo viene como, o sea, no por, bueno, todo lo que hablamos de la ley y demás, pero cuando hablaste del corazón, me estaba acordando de un pasaje que no me acuerdo cuál es, pero creo que es de Pablo, que habla sobre de que, como de la comida, ¿verdad? De esta parte de la comida, de que si vos no puedes comer esto, no puedes comer lo otro, y que se responde, o sea, es que, digamos, si para usted comer eso le resulta mal, entonces le es pecado o algo así, es como, no me lo sé perfectamente, pero me ponía a acordarme de ese pasaje porque a veces nos cerramos muchísimo en qué es pecado y qué no es pecado, ¿verdad? Y muchas veces, por ejemplo, una queja, ¿verdad? Pueden hacer de un corazón que esté, no sé, en cierto estado, por ejemplo, como de un corazón que esté cansado, agotado, y como en los salmos a veces, muchas veces vemos a David como con un lamento que no necesariamente es una queja pecaminosa, por decirlo de alguna manera, y me ponía a pensar cómo a veces también este tipo de cosas que vemos como pequeñas son pecados dependiendo del corazón desde el que nacen, ¿verdad? Y me es pecado en cuanto a mí, realmente eso me representa pecado, que no necesariamente es lo mismo para vos, aunque sea el mismo acto, no sé si me voy a entender. Sí, sí, no, me queda clarísimo. Lo que habla ahí Pablo es que no seamos piedra de tropiezo, que quiere decir que por medio de nuestras acciones no llevemos a alguien a pecar, ¿verdad? Porque después de, o antes de ese pasaje, Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, si hay una persona que tiene problemas con el alcohol, tomar alcohol no es pecado. Pero si usted le ofrece un trago a una persona que tiene problemas con el alcohol, entonces esa persona va a tomar y se va a emborrachar y va a hacer el ridículo y va a pecar. Entonces no seamos piedra de tropiezo, eso es lo que dice. Pero lo importante es que nos relacionemos con Dios, conozcamos lo que es Él y que Dios sea el que nos diga lo que haga y lo que no haga. Porque entonces ya podemos nosotros tener más que todo una relación y no una regla, una lista de cosas que debo de dejar de hacer, ¿verdad? Ese es el concepto de Amartya que decía, o sea, yo tengo una meta y tengo que acercarme a esa meta y no alejarme de esa meta e ir caminando hacia meta. Y el pecado es cada vez que me desvío de esa meta, ¿verdad? Claro. Entonces no son las cosas que hagamos, sino con el corazón que las hacemos, pero bajo un corazón sano, ¿verdad? Mucha gente saca este tipo de cosas de contexto y entonces tiene carta abierta para pecar, ¿verdad? Y salen un montón de barbaridades. Por eso es que el Antiguo Testamento hay que seguir leyéndolo. Y el Éxodo, cuando Moisés le pone los 10 mandamientos, se los pone bien, bien claro y le dice, esto es lo que necesito que usted haga, ¿verdad? Y nosotros lo seguimos estudiando y lo seguimos viendo, porque tampoco podemos desviarnos y dejar eso a la libre, ¿verdad? Pero tiene más que ver con el corazón que con una lista de reglas. ¿Ok? Pero sí. No sé, ¿algún otro comentario? Yo estaba leyendo un libro en el que trata específicamente lo de la idolatría. Entonces dice que la idolatría se encuentra en el centro de cada pecado frecuente y dominante con el que luchamos. Entonces, si nosotros no tenemos al Señor, si no amamos lo suficiente al Señor, siempre vamos a, o sea, nos va a ser muy fácil caer en cosas, ¿verdad? Porque si nosotros amamos al Señor, lo que queremos es agradarle, glorificarle por todas las acciones que hagamos, ¿verdad? Como usted dijo antes, la fe se tiene que mostrar también en acciones, digamos, el Espíritu Santo nos va limpiando hasta que nosotros no queremos caer en pecado.
Y entonces me pareció eso muy fuerte, eso de que la idolatría es el centro de todo el pecado frecuente con el que luchamos. Ujú. Y eso es lo que Jesús le estaba diciendo al joven rico. El joven rico cumplía todas las reglas, pero tenía al dinero en el centro de su vida, era su idolatría, era su Dios. Y su corazón estaba en ese centro, porque nuestro corazón siempre está en lo que nosotros tenemos como un tesoro. Para él eran sus riquezas. Entonces, Jesús le dice, quítese ese Dios que usted tiene y póngame a mí en el centro. Y el joven rico no lo hace. Hay varios teólogos que dicen que ese joven rico después es Zaqueo. Varios capítulos después hablan de un personaje Zaqueo que era una persona que quería estar con Dios y que resulta que tiene un encuentro con Cristo, Dios lo invita a la casa y decide él vender todas sus cosas y dárselo a los pobres. Entonces, al final, la historia de joven rico tiene un final feliz. Pero eso no es bíblico, eso es algo que la gente cree y me parece que podría ser. Pero sí, la idolatría está en el centro de todos los pecados, definitivamente. Y tenemos que sacar cualquier cosa que le quite lugar a Dios y poner a Dios en el centro de toda nuestra vida. Y esa es la relación que quiere que nosotros tengamos con Dios. Y esa idolatría podría ser el dinero, puede ser el trabajo, puede ser un título, puede ser cualquier cosa que muchas veces decimos, es que no tengo tiempo porque tengo que trabajar mucho. Y entonces uno dice, pero usted tiene que crecer en su conocimiento con Dios, usted tiene que sacarle tiempo a las cosas de Dios. No, es que yo trabajo mucho, por eso no puedo hacerlo. Bueno, está bien. Pero entonces uno empieza a cuestionarse cuál es lo importante, qué es lo importante. ¿Okay? Está duro el estudio de hoy. No sé si tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta. Bueno, listo, entonces.